Recién arrancamos el 2026, para un poco, Flor. Vamos a hablar ahora sobre este tema, obviamente, con Roberto Feletti. ¿Cómo estás? Rosario Ayerdi y Florencia Gutiérrez te saludan. ¿Qué tal, Rosario, Florencia? Un saludo a toda la audiencia también. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, estábamos hablando sobre lo inmediato que es este vencimiento de deuda que tiene el gobierno argentino, que ya nadie duda, obviamente, que lo va a afrontar. Es el próximo viernes, pero también las dudas quedan sobre cuál es el monto y de dónde va a sacar esta plata para terminar de afrontándolo, ¿no? Bueno, lo que se evidenció en estos últimos mes y medio es la casi angustia del ministro Caputo por juntar los 4.300 millones de dólares. Tuvo una fallida colocación de un bono que suponía que eso era la vuelta al mercado y que con eso resolvía todos los problemas de deuda y logró 910 millones de dólares. Luego pidió que le aprueben el presupuesto y usó parte de un repo con los bancos para juntar los otros casi 1.000 millones de dólares, y le están faltando 2.000 y está diciendo, en el marco de una ley muy dudosa, muy complicada, de denominada inocencia fiscal, que los bancos reciban los dólares que los ahorristas lleven. De hecho, muchos bancos han colocado la tasa de interés en dólares a un año al 5% anual, empezando por el Banco Nación. Es decir, que hay una tentación o una endulzante, como dicen en el mercado, de los bancos de pagar muy alta la tasa de interés de rendimiento por plazo fijo en dólares a un año para que los ahorristas acerquen esos dólares, mejoren las reservas y Caputo pueda juntar la plata que le falta. Quiero decir, no es que llegue holgado al vencimiento, sí. Probablemente lo afronte, pero probablemente estemos ante el límite de todo este derrotero y este recorrido, que yo lo escuchaba a Florencia antes, por el cual Caputo nos va endeudando, y nunca hace lo que tiene que hacer, que es acumular reservas en el Banco Central para poder estabilizar realmente la economía. Claro. Entonces nos encontramos en un escenario realmente complicado para la Argentina. Es complicado porque este año hay un nivel de vencimiento mucho más alto de estos 4.300 millones de dólares, y va a tener que el ministro ver si puede refinanciarlos. Claro. Ahora, con esta falta de solvencia externa, porque la economía argentina no se estabiliza en las cuentas públicas, no quiere decir que las cuentas públicas no tengan que estar ordenadas, ¿no? Pero llevamos 2 años de motosierra, y la realidad es que el problema es que no acumula reservas en Banco Central y no puede afrontar la situación del sector externo, precisamente porque hay un proceso de salida de capitales enorme. Digamos, el 2025 fue un récord de casi 40.000 millones de dólares de salida de capitales al exterior, de compra de dólares para llevárselos afuera. Entonces, en ese escenario de pérdida de confianza, lo que genera confianza en la economía es pasar la motosierra. Bueno, 2 años de motosierra y los dólares se siguen yendo. No tiene ni siquiera la confianza que tuvo Carlos Menem, ni menos aún la que tuvo Cristina en términos de inversión extranjera. Sí, ya la acumulación de reservas se lo dicen hasta los economistas más cercanos, ¿no? O sea, que este gobierno se lo vienen marcando desde hace algunos meses. Sin embargo, no parece ser el plan. No parece. Sí. Porque tiene que subsidiar la salida de dólares de sus amigos, qué sé yo, digo, claro, no, por no hay eso, dólar que le alcance. Sí, o sea, el plan es ese, el de Caputo, está claro, pero es que bancar a sus amigos. Pero, a ver, ¿cuál es la idea en el cual está sometiendo al pueblo argentino, a la economía real, a un ajuste de la magnitud que está siendo sometido, con el recorte de obras públicas, los recortes de inversión social, la caída del nivel de actividad, bueno, uno puede decir, bueno, era un ajuste doloroso, necesario, como se tenía que hacer. Pero acá tenemos un montón de dólares en el Banco Central y eso nos estabiliza y nos aleja los problemas de deuda, nos aleja los problemas de eso cambiarios. No existe. No pasa. Es decir, todo el esfuerzo que hace el pueblo argentino es para que se la lleven al exterior. Esto es lo que ha venido pasando. Liquidó fuentes y fuentes de divisas. El superávit comercial récord del 2024, más de 18.000 millones de dólares. Los dólares del primer blanqueo del 2024, 23.000 millones de dólares. Los
14.000 millones de dólares adicionales sobre los que le había dado Macri, que le dio el fondo, los 7.000 millones de dólares las cerealeras cuando levantó las retenciones, este bono que colocó ahora, y no alcanza. ¿Y cómo es que no alcanza? Digo, esto es lo que está en discusión. Roberto, ¿cómo te va? Florencia Gutiérrez te saluda. Pienso en esto que estás diciendo muy bien, que parece que nada alcanza, que la plata se va en formación de activos externos, en turismo, etcétera, y que ya tuviste un montón de parches. El escenario que viene, si sigue esta misma dinámica, debería entonces tener un valor del dólar a un nivel más alto que el actual, y eso profundizaría todavía más la crisis que hay tanto en materia industrial como en materia de salarios. Y lo que uno advierte después del proceso electoral de octubre, que la tensión entre el secretario del Tesoro, entre el Tesoro de Estados Unidos, Bessent, y Georgieva del Fondo Monetario respecto del valor del tipo de cambio de la Argentina, llegó a su pico máximo, y lo que uno empieza a advertir ahora, que pareciera, y esto se verificó en que no le dieron los 20.000 millones de dólares que anunciaron de recompra de cartera, etcétera, 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 que ese sí le hubiera permitido cerrar el programa financiero por los próximos 2 años. No apareció ese aporte, que hoy predomina la posición del fondo, y la posición del fondo es un dólar mucho más alto. Entonces, eso sí, claro, una devaluación sin reservas, porque vos podés tener ajustes del tipo de cambio en la medida que vos vas, como te decía antes, aprovechando la oferta de divisas para fortalecer el Banco Central y estar mejor defendido frente a un ataque de mercado, o mejorando condiciones de competitividad de economía, y las regulás. Ahora, esto puede ser efectivamente, como vos bien lo señalás, una salida complicada, sin amortiguadores, y eso puede provocar efectivamente unas lastimaduras muy grandes sobre una sociedad que ya viene muy lastimada. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué ves para la economía real del próximo año, del año que estamos, en realidad el año que estamos transitando? Ya estamos en 2026, 6 de enero, para la economía real, para los que tienen que salir a laburar, porque obviamente hablamos mucho de las bandas cambiarias, del afrontamiento de deuda que tiene el gobierno, pero ¿qué pasa con nuestro bolsillo, no? Y la economía real, o si hablamos de la economía de producción y consumo, va a seguir deteriorándose. El punto es la magnitud del deterioro o la velocidad, que hablábamos antes, de ese deterioro, pero en la medida que se busque que la economía real compita con una oferta de productos extranjeros que, como sabemos hoy, está sobreabundante, producto de la política arancelaria de los Estados Unidos. El segundo punto que es muy importante tener en cuenta es que otra vez vuelve a recalentarse la tasa de interés, con lo cual todos sabemos que las empresas pequeñas y medianas hacia fin de mes tienen que recurrir a un descubierto en cuenta para poder pagar los sueldos, tienen que financiarse con proveedores, bueno, todo eso son costos altos. Y el otro punto es el inicio del aumento del costo de la energía para la producción, las tarifas. Es decir, todo ese combo de competencia importada, presión en la capacidad financiera del capital de trabajo de una empresa, y el esquema hoy de tarifas para la energía, lo que va a llevar es un encarecimiento de costos y pérdida de rentabilidad. Y por el otro, vos tenés un debilitamiento grande de la política de ingresos, tanto por los asalariados formales como los informales, como la inversión pública, que siempre es multiplicadora. Digo, tenés todo un proceso en que la política de ingresos se deteriora, y no lograste colocar la inflación en un piso aceptable, que vos podés decir, claro, bueno, nos estabilizamos en este piso. De hecho, las bandas ahora, este proceso que plantean de donde el tipo de cambio se va a ajustar, el valor del dólar se va a ajustar por la inflación, puede terminar una espiral. Claro. Porque vamos a suponer, tengo una inflación del 2%, corrijo un 2%. Eso inmediatamente, y con el ejercicio que hay en la Argentina, va de vuelta a precio. Claro. Y entonces te suben un 2% y de vuelta el 2%. Claro, es una espiral complicado, Rosario. Y bueno, entonces digo, estamos en un escenario realmente complejo. El plan económico, que muchas veces Milei lo compara con Menem, que era tener una cuenta corriente deficitaria. Bueno, no me importa, abro el mercado, que entren importaciones, que se lleven, pero voy a tener un flujo de inversión, un flujo de capital
que me va a permitir a mí afrontar y compensar ese desequilibrio del giro corriente de dólares, bueno, no pasó. Y al no pasar, entramos en esto, en rasco la olla. Bueno, tráiganme los dólares. Ojo que si en el Banco Nación los empleados le preguntan mucho al que trae los dólares, lo vamos a echar. Bueno, una cosa disparatada. Roberto, estamos ya sobre el informativo, pero te quiero preguntar breve si tenés alguna opinión sobre INDEC, que en este momento está un poco cuestionado. Quizás no algunas retoques que se hicieron, sino por alguna cuestión metodológica quizás. Ayer justo la Ciudad de Buenos Aires informó una reducción de casi 10 puntos porcentuales la pobreza. ¿Tenés vos algún cuestionamiento sobre eso? Mirá, evidentemente el INDEC está aplicando una metodología de canasta vieja, digamos, una medición de canasta antigua que no refleja el consumo actual, porque la última medición fue de hace 20 años. Uh-huh. Y eso es el primer punto. Y el otro punto, yo reniego de esto de la pobreza de los pobres día a día o minuto a minuto. Si gano, por ejemplo, si gano 1.200.000 pesos, dejo de ser pobre. Si gano 1.100.000 pesos, soy pobre y a cada rato voy... Yo quisiera ver las cuestiones de empleo y las cuestiones de salario. Claro. Que miden mucho mejor la situación socioeconómica en general. Uh-huh. Bien, Roberto Feletti, economista, te agradecemos esta charla con Argenzuela y que tengas buen año. Abrazo y buen año para todos y todas. Dale, y nosotros nos vamos ya a las noticias. Radio